quizás dirigirse a uno de los ponentes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Esta historia es muy especial para mí. Primero que nada, soy camagüeyano, nací en Camagüey, llegué a este país a los 5 años. Me crié en Nueva York, pero estudié en Embry-Riddle con Carlos Acosta. En el año 96 yo tenía 20 años, era un sophomore ya. Y me acuerdo que fui a la misa en la iglesia de la universidad. Y desde ese día nunca más se ha hablado de ese evento. Mis padres son cubanos, pero llevo 6 meses en Miami. Yo soy de Nueva York y 15 años después de la escuela vuelo del Navy estaba en Virginia. Y nunca más he escuchado el cuento. Esto sirve como para documentar lo que pasó. Pero me gustaría saber, ¿entrevistaron más hombres y mujeres de la organización o solamente el señor? 100 personas, yo entrevisté a 100 personas. No es solamente, no es el libro a través del punto de vista de José Basurto, sino de toda la organización. Perfecto. Muchas gracias. Quiero leer el libro porque me acuerdo de Carlos Acosta y quiero saber la historia cómo pasó. Gracias. Señor Basurto, estuviste hablando de la no violencia. La pregunta que tengo es, hablaste de la desobediencia civil, pero parece que Manos al Rescate era, en términos de salvar vidas, lo que Gandhi hablaba que era un trabajo constructivo, que es como una contraparte de la desobediencia civil. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Sí, mira, Hermanos al Rescate fue una operación de no violencia. Hermanos al Rescate tenía 3 objetivos fundamentales. El primero, por supuesto, que era salvar vidas. El segundo era darle un mensaje de solidaridad al pueblo de Cuba para que supieran que aquí, en este exilio, existían personas que estaban dispuestas a sacrificarse por ellos. Y más aún, personas de otras nacionalidades que estaban dispuestos a hacerlo también. O sea, eso les dio a ellos la idea de que es posible la acción colectiva común dentro de un problema. El problema era salvar las vidas de ellos. Y la otra, por supuesto, nosotros llevábamos a periodistas continuamente. Cada vez que venía un periodista allí, nunca le cobramos un centavo a nadie. La única vez que nos dio 500 pesos y no pudimos evitarlo, porque 500 pesos eran importantes para nosotros, fueron unos japoneses que decían que no, que ellos tenían que pagar por haber ido al voleibol. Si ustedes insisten que vengan todos los yen eso por acá, que hacen falta por echar gasolina. Y esa parte de la presencia de la prensa allí llevó el mensaje ante el mundo, porque recorrieron con nosotros esos cielos personas de ni sé yo cuántos países, incluyendo Rusia. Una vez estuvo ahí, no sé si fue Plata, cuál de ellos fue que voló con nosotros, y nosotros le damos la bienvenida a todo el que quisiera volar y reportar sobre lo que veían y lo que nosotros estábamos haciendo. O sea que tuvo una diseminación muy grande y se nos publicó en todas partes. Revista, yo no sé qué revista en algún momento u otro no nos tocó a nosotros fuera de aquí. Y aquí también, por supuesto. O sea, él tuvo esa cosa que es no violencia en sí. La no violencia contempla la diseminación de las ideas, la propaganda, contempla el exponer al gobierno por lo que es. En fin, la no violencia la trajimos también a nosotros aquí con yo estuve en Atlanta, Georgia, estuve en el Martin Luther King Institute for Non-Violence. Allí fue donde conocí de la existencia de un señor que se llamaba Gene Sharp. Gene Sharp es un filósofo, un doctor que se ha dedicado toda su vida a escribir sobre la no violencia, los métodos de la no violencia, cómo implementar la no violencia, y ha estado en qué sé yo en cuántos países. ¿Cómo se llama esta señora que no sé, China su asistente de ella? Sí, no, estaba pensando en la de Aung San Suu Kyi. Sí, ella, yo la mente mía todavía ya está perdiendo nombre de esa cosa. Y fue advisor de ella, y ha aparecido por
otros lados, cada vez que hay un problema por ahí, él lleva la idea de la no violencia y yo creo que ha tenido mucho éxito. Bueno, ahí yo supe de él y me puse en contacto con él y lo fui a visitar a Cambridge, Massachusetts. Él tenía allí, cerquita de la Universidad de Harvard, tenía su oficina y logré convencerlo de que viniera aquí a darnos unas conferencias. Y vino a darnos conferencias y vino también, trajo entre otras cosas un militar o un oficial del ejército americano que se había comprado completamente la idea de la no violencia y el individuo era el mejor para explicar cómo la no violencia podía tener resultados donde los tiros, el humo y la guapería no funcionaban, como en el caso nuestro. Y eso fue también, el grupo de Martin Luther King, que tiene su grupo aquí, se hizo muy afín a nosotros, nos dieron conferencia también ellos de la teoría de Martin Luther King, cómo él veía la no violencia, etc. Pero la no violencia es algo que tiene que ser adaptado, interpretado, asimilado por el usuario, el que va en realidad a confrontar un problema específico. Y nosotros tradicionalmente hemos visto la solución del problema nuestro, vuelvo a repetir y me da pena, pero como lo hacen en los cafetines de las esquinas, a tiros, con peste a pólvora, con muchas palabras y se acabó. Y entonces hemos luchado contra eso, tratado de convencerlos de señores, tú quieres hacer una silla, bueno, si los clavos y la madera se acaba los clavos, bueno, pues busca cola, hazlo con otra cosa, no tienes que dar golpe. Y en fin, yo hubiera querido que eso continuara, que se hubiera seguido llegando allá, pero en lo que yo pude, en la medida de mi fuerza, llegué hasta donde pude. Y ha habido otro grupo, el grupo de Democracia, que ha estado muy activo en lo de la no violencia, con las flotillas a la isla, en fin, otra serie de cosas que, dada la limitación que tenemos nosotros de ser un país rodeado de agua y malos vecinos por el norte, hemos hecho lo que hemos podido. Quiero decirles también, y sería, nunca he dejado de decirlo, lo vuelvo a decir, nosotros hemos tenido muchas dificultades aquí, hermanos al rescate, a pesar de la ayuda del Coast Guard, que fue maravillosa, y que las personas del Coast Guard y de las Fuerzas Armadas, de quienes yo siento un gran respeto y admiración, fue excelente. El gobierno no nos ayudó. El gobierno se dedicó a implementar algo que se decidió hace muchos años, que empezó con la traición de Bahía de Cochinos, que siguió después con cuando la crisis de los misiles se comprometió la libertad de Cuba. Se le puso, para ponerlo en términos que se entiendan, se le puso una hipoteca a la libertad del pueblo de Cuba por el gobierno de Estados Unidos, que no era el dueño de la propiedad, en este caso la libertad nuestra. Le pusieron una hipoteca y los que pagaron por la hipoteca, por los intereses, fuimos nosotros. O sea, el pueblo de Cuba fue condenado a esclavitud por ese tipo de garantía dada por un país tan poderoso como Estados Unidos, supuestamente cuna de democracia y demás, a la Unión Soviética a cambio de que le sacaran los misiles de allí. Bueno, ese fue otro de los cuchillos que yo tengo en la espalda. Y después, cuando el derribo de los aviones de hermanos al rescate, lo digo, lo repito, no me canso de decir, la administración de Bill Clinton sabía por anticipado lo que iba a pasar. Tenían espías dentro de nosotros también. Igual que Castro tenía espías, lo tenía la administración de Bill Clinton. Y repito el nombre, Clinton, pues se les recuerda esto a ustedes. Bien, lo sabían, se dedicaron a documentarlo el día que ellos sabían que nos iban a dar el palo por la cabeza a nosotros y no hicieron nada por evitarlo. Lo que hicieron, y ahí fue donde se hicieron cómplices, fue en el momento en que los interceptores de Estados Unidos iban a salir a ayudarnos, dieron una orden de que se bajaran de los aviones. Y eso, señores, es imperdonable. Ahí existió ya la complicidad. Y después, quiero decirles, el encubrimiento, el humo. Aquí fabrican humo y crean realidad virtual con datos que ellos consiguen. En el caso aquel,
tenían ahí a todos los globos que tienen allá, tenían en aquel momento, yo no sé lo que tienen ahora, de los radares para documentar los hermanos al rescate. Tenían un AWAC, un avión de esos de inteligencia, que estaba, ese yo estoy seguro que fue el que grabó todas las conversaciones. Ese es un avión para recoger precisamente inteligencia. Y quiero decirle que ese avión tiene capacidad también para crear imágenes en radares. O sea que Estados Unidos tiene capacidad. En esa mañana, el gobierno de Cuba pensó que iba a ser hermanos al rescate, iba a ir para allá. Y que habían visto en el radar imágenes. Y salieron los MiGs por la mañana. Y esa mañana salieron los interceptores. Pero en la tarde, en que estábamos nosotros allí, no salió nadie, le dieron orden de quedarse. Bueno, pues esa fue otra. Y estamos ahora pasando por una época en que nos están dando otra cuchillada por la espalda. Este señor Obama haciendo arreglos y perdonando a los espías que... Los espías son instrumentos, son cosas secundarias, pero vale la pena mencionarlo. Repito que son cosas secundarias porque siempre los gobiernos tendrán espías, siempre habrá gente lo suficientemente convencida de una causa, de lo que sea, justa o no justa, para actuar de una manera horrible. A nosotros, ellos trataron nos hicieron sabotaje, en fin, crearon situaciones dentro de nosotros que las cuales no llegaron a nada gracias a que había 19 nacionalidades. Si hubiéramos sido todos cubanos, nos hubiéramos entrado a cuchilladas todos en el hermano al rescate. Afortunadamente no pasó porque somos así, en nuestra naturaleza. Nos gusta la querella, pero todo el mundo se dedicó a hacer lo que tenía que hacer. Y señores, salió muy bien a pesar de los espías, a pesar de todas las cosas que trató de hacernos el FBI para cerrar hermanos al rescate, entre otras cosas, hablarle a los pilotos, decirles que si seguían con hermanos al rescate no iban a tener futuro en la industria de la aviación porque se les iba a cerrar el cuadro. En fin, no podían parar a hermanos al rescate de una manera legítima y se asociaron con Castro para que Castro hiciera el trabajo sucio, como se les dice. Y Castro sí hizo el trabajo sucio, pero ¿cómo lo va a hacer? Lo hizo sucio, pero lo hizo mal. Y todas las cosas que hizo aquel día trajeron por consecuencia que se supiera de que había sido una cosa hecha por él, que había sido ordenado por él, lo cual el tipo admitió después, porque no tiene además ni gota de vergüenza. El espía que tenían dentro de nosotros, que llevaron el día anterior para Cuba, el individuo iba a ser el que iba a dar la nota ya de cómo habían pasado las cosas. Un compañero, un amigo nuestro, Pedro Reboredo, murió en Perdón, vamos a ver si hay otras preguntas en los comentarios. Ok, me callo. No, por favor, termina. ¿Hay alguna otra? Okay, Vicente quería un No, yo lo que quería recordar es que los libros están ahí, los que quieran adquirirlo y que la autora se los va a firmar. Exacto, eso es un recordatorio. Pero vamos a ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Gracias por la intervención. ¿Algo más que quieran? Sí, yo tengo una pregunta. No hay duda de que el evento como tal tuvo sus consecuencias, o sea que la firma de la ley Helms-Burton y hasta si me acuerdo bien, una condena por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pocas veces se ha conseguido eso, o sea que contra Cuba en el Consejo de Seguridad. Pero también hubo un caso legal, o sea que el caso de, no sé cómo decirlo en español, wrongful death, ¿no? O sea que también tuvo su secuela. Ahora que estamos en este proceso de normalización, me pregunto lo siguiente, o sea que ¿qué puede haber? Una de las partes demandadas en el caso de wrongful death era la Fuerza Aérea Cubana. Hace poco se firmó un convenio, no sé, lo llaman arrangement, ¿no? Un acuerdo de aviación civil. Y también ha habido discusiones sobre la posibilidad de que si aviones cubanos pueden venir aquí, aviones civiles, etc. Mi pregunta es que si este caso, que tuvo un impacto muy fuerte en su momento, todavía podría tener algún impacto en el proceso de normalización, sobre todo por el lado legal, o ese caso ya está completamente resuelto. Y aquí hasta la ley la tapan. Aquí está, yo diría que el Ministerio de Encubrimiento se ocupa de que las cosas sean vistas en la luz que el gobierno le conviene. Y eso fue lo que hicieron con esto. Había muchas cosas, muchos detalles, que ponerlos juntos todos, que no estaban en la capacidad de ningún periodista de poder asimilar eso y presentar un caso completo. Ni nosotros tratamos. Yo traté de demandar al gobierno de Estados Unidos por lo que pasó y los abogados, $250,000 por un lado, un retainer,
No, hombre, no, yo no puedo hacer eso, no lo tengo. Y me di cuenta que donde falta la voluntad de actuar, no hay, el dinero del mundo no puede comprar lo que uno necesita, por gusto y verá que sea. Nosotros que estábamos defendiendo la verdad y la justicia, que han sido los dos lemas nuestros siempre, la verdad y la justicia, no puede haber justicia si no hay verdad. Vamos a empezar por ahí, porque la verdad es la base de la justicia. Y eso se nos ha negado. Y ¿qué le voy a decir? No sé. Entiendo que en este acuerdo, los aviones cubanos, los carriers cubanos, por ejemplo, no sé, Gaviota, Aerogaviota, no pueden volar directamente por el momento, por causa de casos de wrongful death, o sea, por las reclamaciones que hay por estos casos, que pueden conducir a que si esos aviones posan tierra aquí, lo agarran. Entonces no sé si este caso es uno de los casos que se aplica a esta posibilidad. Yo no lo sé tampoco, porque yo he visto la violación de la ley aquí tan flagrantemente, esto mismo de los espías en Cuba, por Dios, que los han perdonado después de haber pasado por toda clase de investigación, juicio, condena, Corte Suprema, de todo. Y sin embargo, ahí los devuelven a Cuba, pero con una ligereza enorme. Y ahora están que lo próximo es que entregarán la base de Guantánamo también, lo cual a mí eso no me importa mucho, porque yo creo que la base de Guantánamo esa se debe ir. Cuba debe ser una sola y no tener nadie metido adentro. Pero bueno, lo malo es que se lo dan a estos tipos y sabe Dios lo que hacen con ellos, ¿no? Pero, no creo que tampoco tenga ese valor como para que le vaya a doler a nadie que le dé la dichosa base. Puedo añadir una pequeña cosa también. ¿Qué es lo que no se sabe sobre el caso, este caso? ¿Qué es lo que no se sabe realmente todavía? Queda como secreto de este caso. Mira, se murió hace unos meses, no mucho, un señor que yo te diría que era uno de los principales culpables. El hombre se llamaba, el tipo lo cogieron preso por robar documentos. Sandy Berger. Sandy Berger, ese era uno de ellos. Habían varios de ellos que eran parte del National Security Council, que yo estoy convencido de que estaban envueltos en el asesinato de los pilotos nuestros. En la mesa del Departamento de Estado de Cuba había otro individuo que se me olvida el nombre de él también, pero yo los tengo escritos todos ellos en mi casa. Hubo hasta un hearing en el Congreso, en el cual el gobierno se burló del Congreso, se burló de Lincoln, se burlaron de Iliana, se burlaron de ¿quién más estaba allí? De Bob Menéndez y del resto del comité de creo que era Relaciones Exteriores, que supuestamente le correspondía investigar aquello. Y la cosa se ha quedado ahí porque en definitiva, ¿quién le interesa encontrar a Estados Unidos, porque era el gobierno de Estados Unidos en ese momento, culpable de tamaña barbaridad, ¿no? Bueno, así se quedó. Y aquí en el exilio, a pesar de que esto yo lo he dicho 20 años, el otro día un periodista dice, sí, pero usted cree, coño, yo vengo diciendo todos los años, cada vez que me ponen un micrófono adelante lo digo, y doy los argumentos, y tenemos un dossier escrito con pruebas obtenidas del propio gobierno de Estados Unidos, que si usted une los puntos, se da cuenta de la traición que hubo. Esa fue la penúltima traición, el otro cuchillo que llevo en la espalda. El último es este de ahora, con este acercamiento a Cuba, que no procede, que este presidente, por así decirlo, se baja los pantalones, eso no será muy ahí delante del enemigo, y va y le da la mano a los que asesinaron a los muchachos nuestros. Y no hay una demanda de nadie, no hay una indignación aquí manifiesta en esta comunidad, ni nada. Ya se ha perdido el tiempo, ya la gente no cree ni que tienen capacidad de nada, no se dan cuenta que una comunidad que se respeta es capaz de crear situaciones a veces que los gobiernos se las sienten. Acuérdense que los gobiernos gobiernan porque el poder se lo dan las comunidades, se lo dan las personas, no lo tienen ellos por ninguna otra cosa. Así que
yo lo único que puedo decir es que ya he dado todo lo que he podido dar. La salud mía no da mucho más. Y que le toca a la gente joven tomar conciencia de todo esto para que ellos enfoquen el futuro de una manera más inteligente de que lo hicimos nosotros. Que sencillamente nos tomaron el pelo, nos lo dejamos tomar y nos hemos quedado contentos porque vivimos muy bien aquí. Han quedado dos tipos de cubanos, los de allá que quieren resolver y los de aquí que ya resolvieron. Y que Dios me perdone. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario, por favor? Hola, gracias por el tema que es supuestamente pues, toca a muchos. Mi pregunta es relacionada también con esta información, tal vez documentos que no están accesibles en este momento. No sé si Lili pudo consultar documentos, por ejemplo, que debatía en este caso si se llevó a los comités del Congreso o algo así, ese tipo de material. Yo, de profesor, Sí, o sea, le di a Lili que no adentrara tanto en eso por una razón, que es que lo bonito de Hermanos al Rescate no es lo que nos hicieron a nosotros, sino lo que hizo Hermanos al Rescate. Y eso es lo que había que subrayar, ensalzarlo, enseñárselo a la gente nueva para que ellos pudieran sacar sus propias conclusiones. Habría que escribir un libro nuevo sobre, y no un libro nuevo, nosotros tenemos un dossier de así de este gordo, con información obtenida fundamentalmente del propio gobierno de Estados Unidos, cómo sucedieron aquellas cosas, como ya les digo, el nivel de documentación que hubo específicamente ese día. A nosotros nos mandaban al FIA cada vez que nosotros salíamos a volar. El día ese, el FIA ni se apareció por ahí, estaban loquitos porque salieran. La base de Homestead, yo conocí al jefe del escuadrón, la esposa del jefe del escuadrón me consiguió una cita a mí con los pilotos del escuadrón para hablar con ellos, y cuando el general de la base se enteró le prohibieron que se reunieran conmigo. O sea, hubo una cantidad de acciones de obstrucción de la verdad increíble, y le creían en el momento en que iba a suceder esto, que ellos automáticamente salían a interceptar esos aviones. Estaban ya en los aviones listos, que le digan que se bajen de los aviones. ¿Qué es eso? Eso nada más que podía venir de la Casa Blanca. Pero la reunión era después de que tumbaron las avionetas o antes. No, después. Reuniones antes, al almirante Eugene Carroll en Cuba le preguntó un general cubano de apellido, no sé si tú te acuerdas, en una reunión que cuál iba a ser la reacción de Estados Unidos si derribábamos los aviones de Hermanos al Rescate. Y el tipo, Eugene Carroll, y el individuo lo trajo, lo dijo en el Departamento de Estado. ¿Ustedes creen que a mí me dijeron algo? ¿Me llamaron? No, hombre, no. Cuando sale Roque para Cuba, el día antes, esta gente lo sabía. Sin embargo, ¿a quién se lo dijeron? Bueno, creo que Iliana lo supo, pero a mí no me llamó nadie. A Hermanos al Rescate no le dieron ningún tipo de advertencia de lo que estaba sucediendo. O sea, este individuo fue para Cuba a prepararnos la cama de acuerdo con el gobierno cubano y el gobierno americano. Y Hermanos al Rescate sencillamente nos cogieron de imbéciles. Lili, ¿quieres hablar un poco del tema de los archivos? Bueno, yo, exacto, para contestarle su pregunta, yo usé todos los archivos de Hermanos al Rescate, y otra información era información, pero que es, o sea, que el público la puede usar. O sea, yo no obtuve ninguna información secreta o especial que nadie ha visto, cosas obtenidas por el Freedom of Information Act y ese tipo de cosas. Pero hay algunos cuentos que me hace la gente que, claro, eso no está
O sea, Todavía que, classified. donde únicamente aparece es en el libro, especialmente de las personas que trabajaban en el control de tráfico aéreo en Cuba. Los cuentos que me hicieron esas personas son increíbles. Eso sí que no se encuentra en ninguna otra parte. Y eso está en el libro. Sí, Por supuesto. sí. Porque los que iban a trabajar ese día, en la noche anterior le dijeron no vengan a trabajar y pusieron a otros en su lugar. Y de casualidad las computadoras no trabajaron ese día, no funcionaban ese día. Yo quisiera aprovechar Y después los votaron a todos. quisiera preguntarle a Vicente, que no le hemos dejado hablar mucho, que nos hable un poco más de la experiencia de la traducción, qué problemas y cómo se resolvieron esos problemas. Los problemas de la traducción son siempre, toda traducción tiene sus problemas, ¿no? Es decir, por lo que yo señalaba de la fidelidad que uno debe tener al texto y a la lengua de uno. Es decir, uno se mueve por esos carriles. Si falla cualquiera de estos dos, pues el trabajo se descarrila exactamente y no funciona. Entonces, puedo ponerle este ejemplo. Este es un libro que lo escribe una cubana, aunque tenida muy pequeña, que escribe en inglés, pero que es cubana, básicamente para cubanos, pero también en inglés para norteamericanos. El libro en español, entonces, plantea esta disyuntiva, y esto una vez lo conversamos por teléfono. A ver, les voy a poner todos los presentes, yo creo, que pueden acordarse perfectamente. Cuba es el único país del mundo, que yo sepa, donde coexiste cómodamente el sistema métrico decimal con el sistema antiguo. En ningún país del mundo pasa eso. Es decir, nosotros compramos el arroz en libras, la gasolina en galones, medíamos las carreteras en kilómetros, los sastres medían en pulgadas, los albañiles en pulgadas, los sastres en centímetros. Era un desastre. Nos pasábamos el tiempo haciendo conversiones. Todos los que fueron a la escuela de niños en Cuba lo deben recordar, que dedicamos horas y horas y horas y cursos enteros a estas conversiones, que ningún escolar del mundo se dedica a eso porque tiene un sistema o el otro. Las fincas urbanas eran en hectáreas y las rurales en caballerías. Entonces, era una verdadera locura. Entonces, a la hora de convertir las magnitudes que aparecen en el libro constantemente, yo ahí tenía un gran problema. Porque en todo el ámbito de la hispanidad, tanto en España como en América Latina, se usa el sistema métrico decimal. Pero, hablando los cubanos en Miami, usan el sistema de aquí. E incluso en Cuba, nadie se refiere a la distancia que media entre Cuba y Estados Unidos en kilómetros. Bueno, lo hacen en millas náuticas, que no son exactamente las otras, ¿no? Es decir, todo el mundo habla de las 90 millas. Sí, entonces, para que este libro suene natural, pues uno tiene que ponerse en los zapatos de alguien. Es decir, ¿para quién escribo? ¿Quién escribe? ¿Te das cuenta? Ahí tuve una gran dificultad. No pequeña. Finalmente decidimos convertir la mayoría de las cosas al sistema métrico decimal para beneficio de todos los hispanohablantes y algunas cosas mantenerlas en el sistema, en el otro sistema. Pero, es decir, toda traducción, volviendo a tu pregunta, siempre plantea grandes cosas. Y yo les voy a contar esta pequeña anécdota. Yo lo que estudié fue teología. Es decir, yo no estudié traducción y nadie me enseñó a ser traductor. Y empecé a traducir antes de ir al seminario. Acababa de salir de la cárcel y el pastor de la iglesia donde iba mi mamá, que no era la mía porque yo era ya para ese entonces episcopal, vino y me regaló un librito sobre los rollos del Mar Muerto que se titulaba The Meaning of the Dead Sea Scrolls, escrito en el año 56, 57. Era un libro de divulgación, pero muy interesante. Por cierto, lo tengo todavía.
Y en ese último año que yo viví en Trinidad, que es mi ciudad natal, del 71 al 72, y que no tenía nada que hacer, decidí traducir ese libro al español, sin que nadie me lo pidiera, sin que nadie me lo mandara, sin que nadie me lo pagara. Y ya la primera línea tenía una pequeña dificultad para mí. Yo tenía 22 años y no había traducido nunca nada. Decía, early the spring of 1947. Y yo dije, early the spring, temprano en la primavera. No, pero uno no dice eso en español. Y entonces pensé un poco, digo, no, esto es a comienzos de la primavera o a principios de la primavera. Y ese fue el comienzo de mi trabajo de traductor, que ha durado ya más de 40 años. Entonces, yo pienso que ante la dificultad que siempre va a plantear la otra lengua, uno tiene por algún momento que decir, yo siempre pienso en esto. ¿Cómo yo diría esto cuando estaba en Cuba? Cuando él estaba contaminado por el inglés. Y casi siempre, cuando hago esa reflexión, viene la manera natural en que se dicen las cosas en nuestra lengua. Es decir, si usted se encuentra between the devil and the deep blue sea, uno dice entre la espada y la pared. No entre el ¿cómo es? Y el mar profundo y azul. No. Y como eso, otras tantas cosas. O sea, hay siempre que estar alerta. ¿Cómo lo dice el autor? Es decir, si el autor usa una metáfora, usted no traduce la metáfora, usted tiene que tratar de ver qué equivalente tiene eso en la lengua de uno. Y ahí está siendo leal con lo que el autor dice y está siendo leal con el idioma. O sea, en este caso, con el target language, con el idioma que uno está traduciendo. Pero es una experiencia muy interesante porque existe una especie de recreación. Es decir, el libro es, para decirlo con Borges, el otro y el mismo. O el mismo y el otro. Es decir, esa obra es igual a esa y no. No sé si he respondido. ¿Cómo no? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Si no, pues entonces vamos a dar la oportunidad de que aquellos que quieran obtener el libro, que el autor lo pueda firmar. Así que muchísimas gracias.